conversando con la licenciada Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País. Y dejábamos una interrogante antes de irnos a la pausa. César, si puedes retomar la pregunta. Sí, claro que sí, y es sobre la situación que se da con el tema de la informalidad, hasta qué punto se pudiera pensar en flexibilizar ciertas medidas a los fines que las empresas, las microempresas, las emprendedoras, pues puedan accesar de manera más fácil y disfrutar de una serie de beneficios. Sí, la verdad que sí hay interés por parte de nuestro gobierno. La DGI está ocupándose de eso junto con las instituciones que trabajamos apoyando a las MIPYMES, el Viceministerio PYME por igual. Es decir, se está trabajando para buscarle una salida en ese sentido. Pero un poco yo decía, y es importante que se tenga claro, es cierto que debemos de ir buscando la formalidad. Pero eso tenemos que irlo haciendo también de una manera paulatina, porque hay microempresas que según van creciendo, van identificando y más con la motivación que se le da, la importancia de esa formalización. Pueden participar, por ejemplo, de las compras públicas y muchos más beneficios. Sin embargo, también tienen compromisos. Y, por ejemplo, cuando son muy pequeñitas, se les hace difícil a veces asumir la responsabilidad de la seguridad social. Es lo que quisiéramos como país, la verdad que es lo que quisiéramos, que no hubiese ese nivel de informalidad, y se está trabajando para ello. Pero es un asunto gradual, donde las microempresas que van creciendo, pues esas son las que se van a ir incorporando. Las otras que son más pequeñitas, según van creciendo, también van a ir teniendo esa necesidad. Pero sí de plano que nosotros apoyamos y les ayudamos y les orientamos para que sepan cuáles son estos beneficios y las responsabilidades que esto implica. Dania, tú tienes una pregunta. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que una asociación pueda tener un financiamiento y cómo se tramita ese financiamiento? Bueno, de plano pueden ir de manera directa o con una llamada telefónica a Reservas del País. Y sí que hay toda una serie de requisitos y de evaluaciones, porque estamos hablando de que si ellos, por ejemplo, tienen un promedio de colocación de 50 y pico de mil pesos, nosotros colocamos desde 1 millón de pesos hasta 150 millones de pesos, por ejemplo, a una sola institución. Entonces, esta tiene, por decir algunos ejemplos, ¿no? Estas tienen que ser también debidamente evaluadas. Entonces, nosotros le solicitamos, pues, sus estatutos, le solicitamos que estén, pues, diríamos, legalmente constituidas, le solicitamos cómo se manejan con su cartera, le pedimos la cartera misma, y toda una serie, ¿no?, de requisitos. Después de eso, entonces, se hace una visita a la institución y se trabaja con ellos, se ve cómo es su nivel de gobernabilidad, se profundiza más. Y entonces ahí se analiza, las personas del área crediticia, pues analiza con ellos el por qué está pidiendo esa cantidad de recursos, en qué tiempo ellos entienden que lo deben de tomar, y bueno, hasta que más o menos ellos se ponen un poco de acuerdo entre ellos. Pero eso llega a la institución, y entonces eso, diríamos, a la oficina principal, y entonces eso se lleva a un comité de crédito. Entonces ahí se aprueba en su totalidad, o se aprueba parcialmente, o sea, dependiendo. Lo que sí es que en las ocasiones en que no se ha podido, pues, diríamos, aprobar la totalidad de lo que solicitan, ellos sí saben que tienen las puertas abiertas para una próxima solicitud. En el caso de Reservas del País, el objetivo fundamental nuestro es darles apoyo para que sus carteras crezcan, ellas puedan tener más disponibilidad para prestarle a sus socios, a sus beneficiarios, para las microempresas. Por lo tanto, nosotros somos una mano amiga de ellos. No es un asunto de estar fiscalizándolas, pero sí nosotros requerimos que nos informen cómo va funcionando. Nosotros vamos y compartimos con ellas cómo va avanzando la colocación de esos recursos, pero tenemos una grandísima satisfacción
porque estas instituciones tienen un gran compromiso. Un gran compromiso, son bastante transparentes, acompañan a sus socios, a sus beneficiarios, los orientan. Realmente yo diría que las instituciones de financiamiento solidario juegan un papel fundamental que hay que continuar fortaleciendo, y que ese es uno, diríamos, eso es de lo que no se había hecho nunca de esta forma, en primer lugar. Y segundo, una de las cosas esenciales para la democratización del crédito y para mantener una competencia sana, que en definitiva va en beneficio de esa población microempresarial. Es decir, hay quienes no pueden llegar a un banco, pero hay quienes requieren una tasa más baja, como la que ofrece el gobierno de manera directa a través de sus otras instituciones. Le hace Banca Solidaria, le hace Banco Agrícola, o sea que tienen tasas, diríamos, bastante razonables que les ayudan a que sus negocios puedan crecer. El proyecto de emprendedurismo del mismo Banco de Reservas. Exactamente, por igual. También el área de pymes del Banco de Reservas. Pero también, por eso decía, es una estrategia integral, bien concebida. Al nuestro gobierno canalizar a través de reservas del país estos fondos, está fortaleciendo a ese otro sector de intermediación. Y hay quienes son socios y no quieren ir a otro sitio a pedir recursos para la microempresa. Sin embargo, a lo mejor ya ha pedido recursos para la educación de sus hijos o ha pedido recursos para una vivienda. Entonces, la cooperativa a lo mejor no tiene la cantidad de recursos para podérselo facilitar. Pues ahí está nuestra mano amiga para que sí, verdaderamente ellos puedan hacer uso de ellas y puedan respaldarlos. Licenciada, en principio usted definía la Fundación Reservas como parte de una estrategia nacional, y ahora mismo lo señalaba. Es decir, el gobierno invierte en la Fundación Reservas, tiene la Fundación Reservas como entidad de segundo piso, porque le presta a cooperativas. Sí, así también es. Banca Solidaria, préstamos personales. El Banco Agrícola, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, pero también el Ministerio de Industria y Comercio pasó a llamarse Comercio y MIPYMES. Así es, correcto. ¿Entiende usted que hay algún sector que aún todavía falta por trabajar? ¿Qué piedra de tropiezo, qué todavía falta por trabajar en el sector MIPYMES desde el punto de vista de...? No, yo diría que cada uno haciendo lo que le corresponde, en donde, como tú mismo lo estás diciendo, no nos estamos pisando los talones. Cada uno tiene una definición muy clara de lo que le corresponde hacer. Y además hay algo interesante, hay muy buenos niveles de colaboración y de coordinación entre las instituciones de nuestro gobierno. Si a mí me llega alguien que de manera personal no conoce muy bien de lo que Reservas del País, por ejemplo, hace, que es segundo piso, que es intermediación, pues nosotros no lo dejamos ir. Y los referimos a, por ejemplo, Banca Solidaria, pero además llamamos por teléfono y los reciben allí. Entonces, eso mismo pasa, por ejemplo, también hay coordinación con el Viceministerio PYME. El Viceministerio PYME tiene la ruta PYME y va por diferentes provincias, se integra diferentes instituciones. Ahí está, por ejemplo, también que nos hemos integrado Reservas del País con las cooperativas y las asociaciones de las provincias a donde está yendo. Es decir, hay un nivel de relación, de colaboración, en términos personales extraordinaria, pero en términos institucionales también muy buenas. Y eso yo creo que es importante y también son cosas a resaltar del gobierno, que nosotros nos colaboramos unos con los otros, en definitiva, para beneficio de la población final. Bueno, evidentemente que hay un fortalecimiento del esfuerzo, o sea, muy diferente a la duplicidad del mismo, hay un fortalecimiento del esfuerzo. Es así. Sin embargo, quedé un poquito curioso con aquello de el seguimiento y el monitoreo de las normas prudenciales. Ustedes las hacen ustedes mismos, pero están orientadas bajo un patrón similar al que utiliza, ponga usted, la superintendencia de bancos o algo por el estilo, porque estamos hablando de recursos de terceros, ¿entiende? Estamos hablando de dinero que paga el pueblo a través de sus impuestos y debe estar lo más cuidadosamente monitoreado y asegurado de que el elemento político partidario, el elemento de la avideza que se da, no se haga amigos de esos fondos. Entonces, ese nivel
nivel de vigilancia, esos patrones, se hacen de manera particular o ustedes tienen alguna línea, alguna certificación? Ponga usted que quizás algún tipo de seguimiento internacional para poder homologar lo que son esos patrones de vigilancia. Bueno, de plano nosotros, como decía hace un ratito, nosotros le damos seguimiento. Sí. Y ya ustedes ven que la morosidad nuestra es de menos de un 1%. No, hay una buena tasa de retorno. Y hay una muy bueno, ya nosotros de los 2.700 millones colocados ya hemos tenido retorno de capital de casi 900 millones de pesos, que vuelven otra vez hacia se reciclan. Se reciclan. Pero también nosotros tenemos que el IDECOP cada vez está jugando más su papel. Ok, el Instituto Dominicano de Cooperativas. El Instituto Dominicano de Cooperativas. Entonces, ¿Qué recientemente ha hecho? Ellos han fortalecido un área de riesgo. Okay. Y nosotros también ahí los hemos apoyado. Hemos apoyado con la medida de nuestras posibilidades para que se formen técnicos que ellos tienen, ¿no? Y puedan realizar cada vez mejor ese trabajo de monitoreo y de seguimiento. Yo no sé si tú te refieres un poco a que hay ahora un interés por lo de la ley de lavado, evidentemente, tráfico de armas, de que todas las instituciones de financiamiento, de intermediación financiera, se homologicen, estén cada vez con mayores controles y con mayores supervisión. También es bueno señalar, que se me pasó ahorita, que hay una, diríamos, una institución que ya cumplió 25 años, que se llama IRAC, en donde ahí se aglutinan alrededor de unas 15 instituciones cooperativas, sobre todo, dentro de las cuales están las que tienen mayor cantidad de activos y carteras más grandes, y ellos se han autoevaluado. Y yo podría decir que muchas de estas instituciones tienen años y años y años, de las cuales ya hay 6 que nosotros estamos financiando, y ellas tienen muchos años y han mantenido un comportamiento adecuado en el manejo de las instituciones, en la democracia interna. Qué bueno. Pero fuera de eso, hay un interés por parte del gobierno, producto también de un interés a nivel internacional, de que esos controles se fortalezcan más, y se está trabajando en lo que podría ser una nueva ley de cooperativas. Hay quienes dicen que debe de ser regulada por la Superintendencia de Bancos, hay otros que dicen que es que debe de continuar siendo por el IDECOP, hay algunos que tímidamente también dicen que debiera de ser una instancia que se encargue de la supervisión de manera específica de las de ahorros y créditos, que son las que más preocupan. Se está trabajando en eso. Lo que sí es importante que la gente sepa que cada vez el gobierno tiene el interés de que haya más recursos disponibles, de que haya una mayor democratización, pero también que el manejo de los recursos por todas las instituciones sea el manejo más adecuado, con los mayores controles y la mayor supervisión. Con transparencia. Con transparencia. Licenciada, ¿ustedes tienen algunas estadísticas de cuáles son los aumentos en ingresos, bien sea por ventas, en ahorros, de aquellos microempresarios que han tenido acceso al crédito? Sí, la verdad que sí, que nosotros hicimos un estudio con población de esas instituciones a quienes nosotros financiamos, y donde se tomó un grupo de su clientela o de sus socios, como decía, con unas determinadas condiciones, y se comparó con otro grupo con las mismas condiciones, pero con la única diferencia de que el primero había obtenido crédito de los fondos de reservas del país. Entonces, al compararlo, se vio que aquellos que tomaron el crédito, los ingresos de sus negocios habían sido un 14% superior a los que no habían tomado el crédito. Es decir, los dos habían tenido un buen desempeño, ¿no? Los dos grupos, pero los que habían tomado el crédito tenían un 14% por encima de beneficio en relación a sus ingresos. En el caso de las ventas, alrededor de un 13%.
En el caso de los ahorros, un 7% por encima de quienes tenían crédito, y en el caso de las mejoras de los negocios también habían aumentado. Lo que quiere decir que el crédito es fundamental, y en una ocasión yo decía, la verdad que el crédito es para la microempresa, lo que el oxígeno para los seres humanos. Imaginémonos un negocio que requiere un capital en un momento determinado y que no pueda obtenerlo de ninguna forma. De verdad que si es para comprar, diríamos, materia prima, si es para comprar insumos, si es para ese tipo de cosas, pues definitivamente se va a quedar corto. Pero si es para cualquier otra cosa de los negocios, entonces va a perder terreno, otro lo va a ganar, que tenga la disponibilidad de hasta la quiebra. Y se pueden ir a la quiebra. Claro. De ahí que el crédito es una herramienta esencial para el desarrollo de esas microempresas. Mire, es cierto, pero más aún es el valor que le da a que hayan instituciones que estén dispuestos a dar crédito, porque para nadie es un secreto y es comprensible, son instituciones de lucro, de fines de lucro, que los bancos comerciales tienen una serie de exigencias, una serie de normas prudenciales, que muchas veces, para que usted le presten 500,000 pesos, tiene que llevar papeles que digan que usted no lo necesita. Entonces, no, pero es verdad, sí, me estoy siendo considerado. Sin embargo, cuando usted tiene la posibilidad de instituciones que flexibilizan y dan ese voto de confianza y que también supervisan, pues entonces sí, realmente se puede analizar en términos reales el valor de poder accesar ese crédito y tener, sobre todo, una buena data, ¿no?, que te permita poder seguir en esto. Yo no quiero que termine nuestro tiempo sin que usted me diga hasta qué punto ustedes están fomentando la cultura del clúster, que entiendo que para aquellos que son chiquitos es una manera interesante de hacerse grandes y sobre todo de hacerse fuertes. Sí, ¿Lo tienen eso dentro de los planes? No, Clúster, dentro del trabajo. Perdóname. El clúster, agrupación para producir... Clúster como concepto, ¿me entiendes? O sea, que esa es la sintonía del grupo. O sea, hacer la unión que hace la fuerza. Claro. Nosotros como institución no trabajamos de manera directa con clúster, pero sí definitivamente nuestro gobierno tiene mucho interés y está dando pasos para que se fortalezcan los clústeres. Es esencial y, como decía, aquellos más pequeños encuentran beneficio cuando están dentro de ese encadenamiento. Eso es esencial. Ahí trabaja mucho Proindustria, por ejemplo. Entonces, pero nosotros nos concentramos más en esa parte de financiamiento, de la educación financiera a la clientela de las instituciones de intermediación solidaria que apoyamos, pero también nosotros estamos apoyando el desarrollo institucional de esas cooperativas y asociaciones que respaldamos, porque con ellos estamos trabajando la parte de gobernabilidad, que es fundamental. Y en ese sentido, nosotros somos los, diríamos, representantes en el país de un proyecto regional que hay en 7 países, que es que ya se ha desarrollado y se está ejecutando una herramienta de gobernanza sumamente novedosa, muy actualizada y que significa un gran beneficio para el desarrollo de las cooperativas y de las asociaciones sin fines de lucro. Ya nosotros tenemos unas 6 instituciones que forman parte de ese proyecto y comenzamos en marzo. Y hay 6 instituciones involucradas y hay 4 más ya que se están evaluando. Mira qué bien. Y eso es importante porque se trabaja cómo debe ser la gobernabilidad en las asambleas de socios, cómo debe ser la gobernabilidad en los consejos de administración, en los consejos de crédito que tienen, por ejemplo, las cooperativas, cómo deben de manejarse la gestión, toda la gestión, ya diríamos operativa, el asunto del riesgo, la transparencia, la comunicación, la ética, y todo eso debe quedar no solamente registrado en manuales y procedimientos, sino interiorizado por quienes forman parte de la cooperativa, de manera tal que ese acompañamiento de un año para cada institución les sirva para un crecimiento que va a ser muy importante cuando haya un cambio. Lo es importante ahora, pero sobre todo más va a revestir mucha importancia cuando haya una nueva legislación
para, por ejemplo, las cooperativas. Cooperativa. Porque la gobernanza es esencial y acordémonos que la democracia interna en las cooperativas es lo que hace diferente de otro tipo de instituciones de financiamiento. Es la esencia. Es su esencia. Es su esencia como es tal. distinto a, por ejemplo, instituciones bancarias que tienen otra lógica y tienen una gobernabilidad diferente que depende mucho de los dueños de del banco, por supuesto, independientemente de lo que tiene que atender de acuerdo a lo que le exige la superintendencia. Nosotros vamos a continuar conversando con la licenciada Rosa Rita Álvarez, presidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, luego de la pausa. No se nos muevan.